Un día como hoy, 20 de enero, pero de 1939, Mao Zedong escribió el prólogo de la edición inglesa de su obra Sobre la Guerra Prolongada. El artículo de Mao Zedong fue intitulado como La relación entre la guerra de resistencia de China contra la agresión japonesa y la ayuda extranjera, y se publicó en la segunda edición del Diario Militar y Político de Octavo Ejército. Este escrito fue el prólogo que compuso Mao el 20 de enero de 1939 para la edición inglesa de Sobre la Guerra Prolongada. En dicho artículo, Mao no solo explicó la conexión entre la guerra de resistencia de China y la del mundo, sino también reiteró que la guerra de resistencia de China contra la agresión japonesa es una guerra prolongada y China logrará la victoria final. En julio de 1937, cuando estalló la guerra de resistencia de China contra la agresión japonesa, surgieron dos opiniones diferentes en cuanto al proceso y el futuro de esta guerra: la teoría de subyugación inevitable de China y la de la victoria rápida de China. En la primera visión, se creía que China contaba con armas inferiores a las de Japón, por lo cual estaba destinada a perder la guerra. La segunda visión consideraba que si el país asiático lograba mantener la lucha por 3 meses, la situación cambiaría gracias a la intervención de la comunidad internacional y al envío de tropas por parte de la Unión Soviética, y así terminaría la guerra. Sin embargo, hasta mayo de 1938, la guerra había persistido por 10 meses, lo cual demostró que ambas teorías fueron equivocadas. Cada chino que luchaba por la supervivencia de la nación anhelaba la victoria final, pero ¿cómo marcharía la guerra de resistencia contra la agresión japonesa? La mayoría de la gente estaba confundida. Con el propósito de refutar las incorrectas teorías de subyugación nacional y victoria rápida y resolver las dudas de la gente, Mao Zedong redactó la obra Sobre la Guerra Prolongada en mayo de 1938 en una cueva de Yan'an, del 26 de mayo al 3 de junio de 1938. En el Seminario de Guerra de Resistencia de China contra la agresión japonesa, celebrado en Yan'an, Mao Zedong pronunció diversos discursos sobre sus ideas de la guerra prolongada. Estos discursos fueron publicados sucesivamente en Yan'an, Wuhan y otros lugares. En sus disertaciones, Mao Zedong consideraba que a pesar de ser una potencia militar imperialista, Japón carecía de la mano de obra, finanzas y materiales suficientes. En ese sentido, no soportaría una guerra prolongada. Además, la guerra que había desencadenado era injusta, por lo cual Japón recibiría escaso apoyo. Mientras tanto, aunque China era un país débil, con una sociedad semicolonial y semifeudal, se situó en la etapa de progreso y tuvo en el Partido Comunista de China y sus ejércitos un núcleo de resistencia. Asimismo, China tenía una gran superficie territorial, abundante en recursos, y contaba con mucha población y soldados. Por encima de esto, la resistencia de China contra la agresión japonesa era una causa justa, por lo cual debería lograr el apoyo de toda la nación y del extranjero. De acuerdo con Mao Zedong, esta guerra se dividiría en 3 etapas. La primera etapa sería una ofensiva estratégica de Japón y defensiva estratégica de China. La segunda etapa era la consolidación estratégica de Japón y la preparación de China para la contraofensiva. Y la tercera etapa sería la contraofensiva estratégica de China y la retirada estratégica de Japón. El enemigo era pequeño, mientras que China era grande. El enemigo se retiraría y China progresaría. El enemigo tendría poco apoyo cuando China lograra avanzar. Dichas características determinarían una guerra prolongada y la victoria final de China. Mao Zedong también presentó el concepto de la guerra del pueblo. En solo 50.000 palabras, la obra Sobre la Guerra Prolongada apuntó la orientación de la guerra de resistencia de China contra la agresión japonesa y consolidó la confianza del pueblo chino en la lucha contra invasores japoneses.